Ahí está. Y otro tuit que nos da pie a la siguiente entrevista y que tiene que ver con los ministros es el siguiente. Iván Lanegra ha escrito: esta es la formación académica declarada en la hoja de vida presentada por el parlamentario andino y nuevo ministro de Agricultura, Javier Arce Alvarado. El sector agricultura encara una crisis alimentaria de escala global. Y en la imagen que se adjunta dice: estudios universitarios, no. Tiene estudios primarios y estudios secundarios y también tiene estudios en un Instituto Superior Santiago de Surco, nombre de la carrera Administración. Este es nuestro nuevo ministro de Agricultura y con eso empezamos la entrevista a Carolina Trivelli, experta, asesora de la Oficina Regional de la FAO, que sí conoce de estos temas y que nos va a hablar de algo que es grave para nuestro país y para el mundo. Muy buenas noches, señora Trivelli. Se ha hablado de una crisis alimentaria y algunos consideran que esto es que la portada de The Economist ha sido apocalíptica, pero otros consideran que no, que se trata de una advertencia grave. ¿Se viene una crisis real que va a afectar a millones de peruanos y millones de personas en el mundo? Buenas noches, Sol. Sí, sin duda estamos frente a una situación muy grave. Ya está aquí en realidad una crisis de grandes proporciones a nivel global. En el caso peruano todavía estamos en una situación inicial de esta crisis, viene una crisis, pero es cierto también que el Perú, como casi todos los países de América Latina, tiene más y mejores condiciones para enfrentar una crisis de estas características, ¿no? Por la diversidad de nuestra producción y porque América Latina es en realidad una región que produce alimento para el mundo, ¿no? Produce más de lo que consume en realidad, ¿no? Somos exportadores netos de alimentos. Eso nos llevaría a una situación ventajosa, ¿no? Eso nos llevaría a hablar de posibles soluciones, que es un tema que quiero tocar al final, porque siempre hay que aportar. Pero yo le quería hacer una pregunta. Leí en un artículo que hasta 15 millones y medio de peruanos podrían verse gravemente afectados y que, por otra parte, ese artículo creo que lo escribió usted o fue una entrevista a usted, íbamos por el otro camino. Se hablaba de que íbamos a llegar a hambre cero, si no me equivoco, alrededor del 2040. ¿Cuáles son las causas entonces de que en lugar de ir bien, ahora estemos enfrentando la posibilidad de 15 millones de peruanos con hambre? A ver, lo que está claro hoy día es que más o menos la mitad de la población peruana enfrenta una situación de inseguridad alimentaria, severa o moderada, ¿no? Eso quiere decir que la mitad de los peruanos no tiene certeza de que va a poder agenciarse los alimentos suficientes con certeza, digamos, ¿no? Hay un grupo que de verdad va a pasar hambre y hay un grupo que no sabe si va a poder enfrentar una crisis alimentaria, porque los alimentos han subido mucho de precios, porque no tiene acceso a los alimentos que necesita. Hoy día en El Comercio, un artículo de José Carlos Saavedra de Apoyo presenta datos de una encuesta de Ipsos y dice que en el estrato D y E ya 70% de las personas señalan que han tenido que reducir consumo, ¿no? Por la crisis que se enfrenta. No hay ingresos suficientes y los alimentos están más caros, crecientemente más caros, ¿no? Y eso va a seguir sucediendo en los próximos meses. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Se tomaron medidas como, por ejemplo, la reducción de IGB a ciertos alimentos, pero ya se ha visto que no bajan los precios de los alimentos y se advertía antes de la decisión que no iba a dar el resultado esperado. ¿Cuáles son las medidas que tendría que tomar el gobierno para que verdaderamente las personas que necesitan apoyo en esto reciban la ayuda que necesitan? Hoy día hay dos desafíos para la política pública. La primera, por supuesto, es asegurar que nadie pase hambre. Y para que nadie pase hambre, lo que se necesita es ayudar a aquellas personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir una canasta básica, porque los precios están subiendo y van a seguir subiendo los precios de los alimentos. Entonces hay que dar una ayuda temporal mientras dura la crisis y focalizada en aquellos que lo necesitan. El grueso de la inflación alimentaria es importada, no es algo que podemos controlar aquí. Entonces tenemos que mitigar el efecto negativo y el objetivo debería ser hacer programas temporales y focalizados
que nos aseguren que los peruanos, sin importar su situación laboral o su condición socioeconómica, van a acceder a alimentos. Y el segundo desafío es asegurar que los productores agropecuarios, en particular los agricultores familiares, van a enfrentar la próxima campaña en las mejores condiciones productivas posibles para asegurar que van a poder producir los alimentos que consumimos, ¿no? En la misma magnitud que en años anteriores o incluso un poco más dada la crisis, ¿no? Entonces hay un desafío de compensar consumo para los que no están pudiendo comprar alimentos suficientes y asegurar producción de alimentos para los meses que vienen. A través de probablemente, por ejemplo, ayudarlos con los fertilizantes. Para terminar, señora Trivelli, ¿qué medidas urgentes, usted que tiene experiencia y usted que es asesora de la FAO, qué medidas urgentes recomendaría usted tomar al gobierno para enfrentar esta crisis? Lo primero, en el tema alimentario, sin duda, un bono alimentario complementario a los programas sociales existentes, ampliar el alcance de Jaliwarma, apoyar más ollas, comedores, clubes de madres, y sin duda evaluar alguna transferencia temporal para grupos que están hoy día pasándola mal, estratos de menores recursos en el Perú. Eso sin duda por el lado de política social es gasto, pero es temporal, es focalizado y es imprescindible. Y por el otro lado, un paquete de apoyo a agricultura familiar para asegurar que las siembras de la próxima campaña se van a hacer en buenas condiciones. Y eso pasa por acceso a fertilizantes, sin duda, pero quiere decir acceso, no basta con comprar fertilizantes, ¿no? Hay que saber cómo se van a distribuir, cómo se va a acceder a ellos, y un paquete de financiamiento y asistencia técnica, sin duda, ¿no? Muchísimas gracias por esta entrevista, señora Trivelli. Ojalá que sea escuchada usted y, como usted, otros expertos que conocen del tema, y ojalá que los ministros a cargo de las carteras que tienen que tomar decisiones estén a la altura. Muchísimas gracias con eso. Uno de los ministros, les decíamos, el ministro de Agricultura, tiene un currículum que no habla de una experiencia adecuada para manejar este tipo de temas. Y, bueno, después vamos a hablar de otra ministra, pero antes vamos a hacer una pausa.